Para iniciar, vamos a ver un pequeño video. Para relajarnos. Los ganglios espirales de la vaca son el sumandibular, que se explora por deslizamiento debajo de la rama montante de la mandíbula. El preescapular, que se explora por deslizamiento. ¿Lo ven ahí? Ahí se ve ese ganglio. Este es el preescapular. El fecrural, que yo trazo una línea desde la cadera hasta el piso, y en el medio, en el tercio medio, ahí tengo el fecrural. Ahí lo pueden ver. Se explora también por deslizamiento. Y en el caso de la vaca, el retromamario, que se explora por detrás, pongo la mano detrás de la ubre y a los costados, donde la piel de la ingle se vuelve de ubre, y ahí exploro el ganglio retromamario. Listo. Los ganglios espirables de la vaca son Bueno, ¿qué nosotros esperamos en el logro de esta sesión? ¿No? De órganos linfóides. ¿No? El estudiante será capaz de comprender la organización y función de estos órganos, ¿ya? Tanto primarios como secundarios, y su papel, ya, dentro de la generación, maduración y activación de células del sistema inmune. Algunos de estos, como el caso de los nódulos linfáticos o ganglios o linfonodos, podemos en la práctica de hoy día vamos a ver eso. Entonces empecemos esta clase como la parte introductoria del sistema inmune, ¿no? Los órganos linfóides, ¿ya? Están organizados estos tejidos, ¿ya? De tal forma que van a generar células inmunes, luego lo van a activar con la finalidad de hacer un mecanismo de defensa. Es decir, los órganos linfóides son órganos especializados en producir, ¿no? ¿Ya? Y especializar a un determinado número de células, ¿no? Especialmente la del sistema linfoide y mieloide, dependiendo del origen que tenga. ¿Qué funciones van a cumplir estos órganos linfóides? Primeramente, la producción de linfocitos, ¿ya? Generan células inmunes a partir de una célula pluripotencial, una célula hematopoyética. Eso es básico desde el inicio. Es como una fotografía. Que van a tener, vuelvo a repetir, se inicia desde una célula pluripotente hematopoyética.
Otra de las funciones que van a cumplir los órganos linfoides son la maduración de células inmunes. Ahí va a ser donde los linfocitos adquieren capacidad de reconocer antígenos, es decir, se especializan. ¿Ya? Estos antígenos podrían ser propios o extraños. Cuando decimos propios nos referimos a reacciones inmunológicas autoinmunes. Cuando hablamos de extraños, múltiples antígenos que se presentan en el medio ambiente, que no es reconocido en el sistema, en el organismo. El reconocimiento de antígenos como tercera función es la identificación pues, de estas partículas que pueden ser virus, bacterias, hongos, ¿no? Sustancias extrañas que van a hacer que el sistema inmune reaccione. Y producto de esta reacción es la cuarta función, es la activación de la respuesta inmune. Básicamente en esos cuatro temas va a consistir nuestra clase de órganos linfóides. Entonces, podríamos decir que los órganos linfoides ¿ya? Son centros donde los linfocitos se forman, se entrenan y activan. ¿Ya? Se forman, se entrenan y activan todas las células del sistema inmune. ¿Cómo se clasifican estos órganos linfoides? ¿Ya? Se clasifican en órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Normalmente su ubicación de los primarios son centrales, ¿no? Su función principal es producción y maduración del linfocito. ¿Quiénes son los órganos linfoides primarios? Tenemos al timo, a la bursa y a la médula ósea. Y los órganos linfoides secundarios, ¿ya? Cuya función es la activación de la respuesta inmunitaria, ¿no? Son órganos periféricos, están considerados como los nódulos linfáticos. El vaso y el tejido linfoide asociado a las fosas, los humanos, que también vamos a ver más adelante.
veamos lo que son los órganos linfóides primarios. ¿Ya? Dijimos que ahí van a originarse y van a madurar los linfocitos antes de entrar en contacto con los antígenos. Esto es importante para que ustedes más adelante no se pierdan en la clase. O sea, no se, al entrar en una clase diferente, no van a saber en qué parte están conectados. ¿Ya? Entonces, los órganos linfóides primarios, ¿ya? Originan y maduran linfocitos. Para luego entrar en contacto con los antígenos, ¿no? Estos órganos, ¿ya? Favorecen en la presentación de la competencia inmunológica. Tenemos como órgano primario principal a la médula ósea. ¿Ya? Es el principal órgano hematopoyético, todas las especies. A partir de ellas se van a formar diferentes tipos de células. Por ejemplo, en la hematopoyética van a formar lo que son los glóbulos rojos. Ustedes saben que los glóbulos rojos, su función principal es transportar oxígeno. captar oxígeno a nivel pulmonar, ¿no? Y en la médula ósea, pues trabaja en base a una hormona que se produce en el riñón, que es la eritropoyetina. Cuando hay una alteración en este nivel de la producción de células hematopoyéticas, va a haber una disminución en su número. Esa es como información general que sepan dentro de lo que es la médula ósea. Hay una enfermedad muy común de la médula ósea. ¿Cómo se llama? La leucemia. Entonces, un animal con leucemia tendrá buena cantidad de producción de glóbulos rojos. Clínicamente, ¿cómo lo veremos? ¿No? Otra función que cumple y muy importante para el curso de la médula ósea es la función inmunológica. ¿Ya? ¿Dónde produce? ¿Ya? Y desarrolla células del sistema inmune, especialmente los linfocitos B.
los cuales generan gran cantidad, ¿no?, y diversidad de anticuerpos. Las cuales pertenecen a una inmunidad adaptativa, ¿no? Se clasifica como una inmunidad adaptativa. Estos anticuerpos también lo vamos a estudiar más adelante, pero ¿quiénes la producen? Son los linfocitos. Bueno, eso es una marca que queda ahí, si no, en el tiempo se va a eliminar. También es parte de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Una inmunidad de memoria, ¿no? Porque los linfocitos van a producir células plasmáticas y luego células de memoria. Entonces, su mecanismo de control, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser su mecanismo de trabajo de esta célula? Es produciendo anticuerpos. ¿Y estos anticuerpos dónde se van a funcionar? En los antígenos, ¿no? Así trabajan las vacunas. O sea, las responsables de la producción de gran cantidad de anticuerpos son las células. En la mayor parte de animales se produce en la médula ósea, salvo en las aves, que se produce en la pulsa. ¿No? ¿Han traído ahí esos aves? Vamos a ver eso. Luego, como órgano linfóide primario, también tenemos al timo, que es un órgano responsable de producir linfocitos T. El timo, pues su función principal del timo es la maduración de los linfocitos T. Estructuralmente tiene una corteza y una médula. La corteza es rica en timocitos inmaduros. Y la médula en linfocitos maduros. Entonces acá nosotros podemos ver que en esta parte de la corteza están las células T inmaduras, y en la médula esta parte están los linfocitos T maduros. Es un corte histológico esto de esta vista. No creo que hagamos, porque estamos hablando de la práctica del corte histológico. Me imagino que en microbiología o en patología. Es importante este órgano porque hace una selección positiva y una selección negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando garantizan que estos linfocitos son capaces de reconocer a antígenos extraños. Vuelvo a repetir.
la capacidad positiva de este órgano es seleccionar linfocitos que son capaces de reconocer antígenos extraños. Y a la vez, pues, dejar de lado a los linfocitos que son capaces de producir o de no reconocer estos antígenos. Los selecciona y los elimina. Una de las características que tienen pues, el timo es que con la edad disminuye su tamaño, es decir, involuciona. Entonces, si ustedes hacen una necropsia en un animal adulto o viejo, probablemente no van a encontrar el timo. Entonces, si uno quiere observar este órgano, tiene que ser un animal joven. Entonces, podemos decir que los órganos linfoides primarios, tanto la médula ósea como el mamífero, ya son lugares donde se originan pues, las células y se entrenan estas células para la respuesta inmunológica. Eso no se olvide. Pregunta de examen. En aves, igualmente, habíamos dicho que la bursa de Fabricio es la responsable de producir linfocitos B. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra ubicada la famosa bursa que ustedes hoy en día van a descubrir? Se encuentra en la parte dorsal de la glándula. Externamente tiene una forma de redonda, pero si hacen el corte tiene una especie de pliegue. Es más, hay un contenido su función principal es donde ocurre la maduración de los linfocitos solo en aves. En procesos inmunológicos ocurre la diferenciación y la diversificación de estos linfocitos. Solo los ve, no tiene que ver nada el linfocito. Entonces, una pregunta: en aves, ¿dónde se producen los linfocitos? Eso quiere decir que las aves también tienen
para linfocitos B, más ¿Ya? Entonces, podemos decir que la bursa ya, cumple una función equivalente a la médula ósea. Tanto en mamíferos, ¿no? No se olviden eso queda clarísimo. Una pregunta está ahí. Bueno, ahí nomás. Quedó claro lo que son los órganos linfoides primarios. Ahora sí, vamos con la ley. A ver, ¿qué dice Chumbes? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Chumbes? Aquí. A ver, ¿qué dice? Desde los nuevos estáticos. Con respecto al órgano linfoide primario, ¿qué función cumplen los órganos linfoides primarios? La modulación de los linfocitos T. La modulación de los linfocitos T. La modulación. Maduración. Maduración. Sí, Perfecto. Proliferación. ¿Y dónde se produce la activación de estos linfocitos? Es decir, No, los linfáticos. PS, ya, perfecto. Y los órganos linfoides secundarios. Secundario. O sea, periféricos también se les puede llamar. Claro. No, al inicio de clase, la cuestión de los centrales, porque están en la parte digestiva, y los periféricos están Creo que les había mencionado ya en una clase anterior, cuando un anticuerpo tiene contacto con un antígeno, esto lo va a llevar a dónde? A eliminarlo. Los vasos linfáticos al no. ¿Cómo? Quiero que se pierdan. Ustedes tienen un antígeno que va a tener contacto por muchas formas con anticuerpos. ¿No? Esto es una partita está circulando por ahí. El anticuerpo podría ser presentado, en este caso, por macrófagos. Podría ser presentado por los linfocitos T, CD8. Podría ser presentado por las células de ventrículos. Es un líquido captura, entonces no tiene izquierda, entonces bien claro, ¿verdad?
primarios, ¿cuál es la función de los órganos primarios? Especializar. A ver, les pongo como ejemplo nuestro país. En nuestro país hay una cantidad de delincuentes, ¿no? ¿Quién es el sistema de defensa de nuestro país? ¿Ah? La policía y ¿no? O las Fuerzas Armadas en general. Entonces, cuando capturan a un terrorista, un delincuente, en este caso el policía sería él, Macrófago, el anticuerpo, y el antígeno sería él, el rojo, el extraño, el delincuente. el delincuente. ¿Correcto? Pero este policía, para que pueda capturar a ese delincuente, tiene una especialización, ¿no? Estudia, postura, le enseña cómo tiene que hacer su proceso, ¿no? Entonces, desde que el policía nace, crece, se alimenta, todo eso, análogamente, en el sistema inmune animal, ¿con qué lo comparamos? ¿O dónde se realiza eso? En los órganos linfoides primarios, ¿no? Y en los órganos linfoides secundarios, ¿qué sería analógicamente en nuestro país con la policía? La comisaría, ¿no? La comisaría. ¿Ah? La comisaría. El penal. No, antes que llegue a la captura. ¿No? ¿Cómo se llama? Los centros de enseñanza de la policía. ¿No? Es decir, el linfocito va a crecer, ¿no? Va a diferenciarse, de pequeñito va a ir creciendo más y más, y va a estar listo y maduro para salir con el linfocito T o B, maduro, con capacidades, va a salir a enfrentarse en el sistema. Se va a encontrar con diversos antígenos que están pululando, ¿no? De muchas formas lo puede capturar o presentar también. Entonces, en los órganos secundarios va a ser la especialización. Es decir, el policía donde aprende a disparar, donde aprende a capturar, no sé, y muchas funciones que puede tener. En la escuela de policía. Entonces, esos son los órganos secundarios. Los órganos secundarios se producen la especialización. También podría ser las comisarías. ¿Por qué? Porque una vez que el anticuerpo o el linfocito capture al delincuente o al antígeno en este caso, lo va a llevar a la comisaría más cercana. Por ejemplo, estamos en esta zona. Debe haber aquí cerca una comisaría. Si se produce un robo, lo primero que lo llevan a esa comisaría. Entonces, el linfocito también va a ser igual, lo va a capturar y va a llevar al órgano secundario, recuerden, no al primario, al órgano secundario más cercano a destruir. ¿Se entendió? Clarito. Entonces, si ustedes tienen una infección en la cavidad oral, ¿a qué nódulo le llevará? Submandibular. Vale, ¿no? Entonces, si ustedes van a la parte clínica, cuando ustedes
tengan inflamado unos nódulos mandibulares, ¿qué sospecharán? Probablemente haya una infección cercana a él. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, sigamos hablando un poco de los órganos linfoides secundarios para que quede claro. ¿Ya? Su función principal es filtrar la linfa. ¿Y qué es la linfa? Nosotros tenemos en el organismo sistemas de circulación. Uno es el sistema sanguíneo, ¿no? Y el otro es el sistema linfático. Incluso tenemos vasos linfáticos, ¿o no? Claro que sí, hay vasos linfáticos. A través de los vasos linfáticos, los linfocitos transitan para llegar a los órganos secundarios. Entonces, nuevamente les repito, los órganos secundarios, como en este caso los nódulos linfáticos, ya van a capturar al antígeno y a través de la linfa van a llevarlo a los nódulos linfáticos. Ahí se va a producir la respuesta inmune. Entonces, los órganos secundarios son lugares donde se produce la respuesta inmune. Con respecto a su organización, tiene tres tipos, ¿no? Una corteza, una paracorteza y una médula. En la corteza vamos a encontrar mayor cantidad de linfocitos B. En la paracorteza se van a encontrar linfocitos T. Y en la médula vamos a encontrar células plasmáticas y macrófagos. Podemos ver aquí en la corteza, en esta zona, es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de linfocitos, ¿ya? B. En la paracorteza encontramos linfocitos T. Y en la zona medular, en esta parte, vamos a encontrar células plasmáticas y macrófagos. Sí. ¿Ya? En la corteza, linfocitos B, en la paracorteza, linfocitos T, y en la médula vamos a encontrar células plasmáticas y macrófagos. ¿Qué son células plasmáticas? Por supuesto, todavía no hemos tocado, entonces no lo saben, ¿no? Pero las células plasmáticas son células de diferenciación de los linfocitos. Son aquellas que posteriormente se van a convertir en células de memoria y las encargadas de producir anticuerpos que pertenecen a la inmunidad humoral.
linfoides secundarios es el lugar donde se produce la activación de todos los órganos, ¿no? Las vacunas, habíamos hablado que funcionan así, a través de las células plasmáticas y las células de memoria. ¿En qué consiste? La vacuna es un antígeno modificado que no produce enfermedad, pero al final es un antígeno para el organismo. Esa es la finalidad. Hablamos siempre de antígeno. Vamos a tener una clase especial donde el antígeno tiene ciertas características, tiene propiedades para ser un buen antígeno. Es decir, si hablamos en relación a nuestro país, es un antígeno, es un delincuente, ¿no? Habrán delincuentes, no sé, fácilmente detectables, o habrán delincuentes que difícilmente se dejan detectar, ¿no? Entonces los antígenos tienen que cumplir ciertas propiedades para producir una buena respuesta inmune. ¿Y qué es una buena respuesta inmune? Es una producción considerable de anticuerpos, ¿no? ¿Ya? La respuesta inmune es cuando el antígeno y el anticuerpo se unen. Producto de esto, las células se forman células plasmáticas. Y producto de estas células plasmáticas van a llevar a células de memoria. Estas células de memoria quedan en el recuerdo, en el organismo. Inmediatamente ingresa un antígeno verdadero, digamos, entre paréntesis, porque el antígeno provocado o el modificado, el que produce la enfermedad, pues ha sido inmunizado en el animal para producir estos anticuerpos. Entonces, estas células inmediatamente se multiplican y producen un determinado tipo de anticuerpo para capturar a los antígenos que circulan todo el organismo, como una especie de obsoletización, de marcaje. De esa forma trabajan las vacunas. Entonces, una buena vacuna tendría que ser como característica ser un buen antígeno, ¿no? Si no es un buen antígeno, no va a producir suficiente anticuerpos, por lo tanto suficientes células plasmáticas, ¿no? ¿Se entendió? O se perdieron ya. Entonces, volvemos a lo básico. Otro órgano que es importante dentro de los órganos linfoides secundarios es el vaso, que también en nuestra práctica esperamos ver, ¿no? Ya estamos viendo que debemos ver varios órganos, ¿no? El vaso. El vaso es un órgano linfoide muy importante. Aparte de su función principal, que es filtrar sangre, porque el vaso es un órgano hematopoyético, ¿no? El vaso es un órgano de reserva sanguínea. El linfocito, ¿por qué está compuesto?
el componente básico, ¿verdad? Oxígeno. Hemoglobina, ¿no? La globina, que es una proteína sérica, y un grupo M. Este grupo M, ¿qué tiene en su composición, en su estructura? Un mineral, ¿no? ¿Qué mineral? Hierro. Que hierro, ¿no? Entonces, el vaso será un órgano de reserva de Hierro. hierro. Por eso es que muchas personas, cuando tienen problemas de parasitosis, de anemia, ¿no? O sufren vaso, es más, hasta en medicina veterinaria dice, no, también es importante, pero siempre y cuando esta anemia sea pues producto de una deficiencia de hierro, porque hay anemia por muchas causas. ¿No? ¿Ya? Entonces, estructuralmente el vaso tiene dos partes, ¿no? Una la pulpa blanca y otra la pulpa roja. En la pulpa blanca se encuentran los linfocitos. Ahí se activan los linfocitos. Por eso decimos que es un órgano, ¿ya?, secundario. Órgano primario madura y se diferencia con los linfocitos. Órgano secundario se activa. Es decir, órgano primario nace y crece, ¿no? Se reproducen los linfocitos. Órgano secundario se especializa, ¿no? Realizan el órgano secundario la respuesta. ¿Está claro? Perfecto. La pulpa roja está llena de eritrocitos. ¿Ya? Y como les dije, participa pues en la eliminación de glóbulos rojos, ¿no? Todo lo que son viejitos, dañados, ¿no? Estos glóbulos rojos van a llegar a su fin. El promedio de vida de un glóbulo rojo, ¿cuánto? 45. Un mes. Funciona bien la hígado. Entonces este órgano es fundamental para la defensa del organismo, ¿no? Entonces un animal es no motorizado, es decir, extirpado su vaso. ¿Qué es lo que efectos tendrá? Primero, una reserva importante sanguínea, ¿no? Antes de extirpar un vaso, en algunos casos se tiene que extirpar por ciertas razones, por presencia de tumor, podría ser una metástasis. Entonces, ustedes como médicos sí o sí tienen que hacerlo, porque determinar eso. La determinar biopsia, como es, podría ser metástasis del tumor, antes que siga creciendo y pueda saber ustedes, lo extirpamos. Pero ¿cuál es la consecuencia que lleva?
saben que habíamos hablado que el vaso es un órgano seco, ¿no? Entonces, por lo tal, supongamos que este animal pues, sufra un accidente y tiene una pérdida inmediata de sangre. La cantidad de sangre que circula en el organismo es lo suficiente para que funcionen todos los órganos. Pero de pronto sale por algún lugar esa sangre, por un traumatismo, y se va. No tiene que ser. No hay el shock esplénico que pueda dar para que la sangre de reserva que está inyecte al sistema sanguíneo ese volumen que se pierde hasta que se coagula, si es que se coagula. Entonces, a veces el vaso puede trabajar, y si la pérdida de sangre es mayor, baja la presión y sin embargo se va a morir por una hemorragia. ¿Sí? O sí, entonces eso es un problema de que cuando se pierde el vaso, entonces está claro, ¿no? El vaso que cumple una función secundaria. Otro de los órganos linfoides secundarios que habíamos hablado son el tejido linfoide asociado a mucosas, los MAD, ¿no? Es una barrera de defensa que se tiene ahí. ¿Ya? Los MAD son un conjunto de tejidos mucoides ya que son la primera línea de defensa frente a patógenos circulares. ¿Ya? Patógenos circulares. A ver, Galaz. ¿Sí entendió, Galaz? ¿Sí entendió la última parte de lo que dijimos con respecto al tejido linfoide de mucosas? Eso no se ve normal. ¿Ya? Es decir, es una primera línea de defensa, ¿no? Es decir, son los primeros que tienen contacto con las mucosas. Eso quiere decir que hay varios tipos de MAD. ¿Ya? Entonces tenemos a los GAL ahí. Los GAL son un grupo de células que responden al tejido linfoide asociados al tracto intestinal. Que lo conforman las placas de Peyer, que se encuentran ubicadas en el ilio, principalmente, pueden haber estado pero principalmente en el ilio, las placas de Peyer. Los folículos linfoides intestinales, que esperamos verlo hoy día. Ahora que también las placas Peyer podemos verlo. Dependiendo cuántos días tiene ese animal de eutanasiado. Si es de hoy mismo, se puede. Si es de ayer, desde que se pueda, ¿cuántos días tiene ese animal eutanasiado? Hoy día, sí.
cuál es el problema de que un animal, cuanto más días está eutanasiado, no se pueda ver los órganos? Se descompone. ¿Cómo? ¿Se descompone? ¿Pero qué lo descompone? Bacterias, pero bacterias. La microflora. ¿No? De flora benigna, pero flora maligna. La descomposición empieza en el tubo, porque ya no cumple su función el sistema inmune. Es decir, ¿por qué tenemos una salud digestiva buena? Aparte de que hay una microbiota, pero el sistema inmune es el que controla a través del calcio. ¿Ya? Pues tenemos a la placa de Teyer, tenemos a los folículos linfoides intestinales, ¿ya? En algunos casos hasta el apéndice intestinal también se considera, ¿ya? Y generalmente en especies que tienen bien desarrolladas. ¿Qué especie tiene desarrollado el apéndice? Nosotros. Anatomía, pues, luego tenemos al BALB, tejido linfoide asociado a los bronquios. Tejido linfoide asociado gastrointestinal. Tejido linfoide asociado al sistema respiratorio. Su función principal es reconocer, pues, a diversos antígenos, ¿ya? A este nivel, especialmente los del bronquio. ¿Qué estructuras lo conforman? Un gato perro, bueno. ¿Ya? Los folículos linfoides en la mucosa bronquial. El tejido linfoide peribronquial. Y células dendríticas y macrófagos. Folículos linfoides de la mucosa bronquial, tejido linfoide peribronquial y células toda la mañana. Células dendríticas y macrófagos alveolares. Pero aparte de los MAN también tienen barreras mecánicas, ¿no? Ambas son físicas, pero también son las mecánicas. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Para recordar nuestra primera clase. Vale, dale. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un problema respiratorio? Se genera un exceso de... genera moco, se genera moco, se tapa la nariz. Hay un mes por nudo.
¿no? De inmediato es el escojudo, ¿no? La parte extraña. ¿Qué más viene? Producción de moco, ¿no? Porque hay abundante tejido mucoide, ¿no? Para producir moco. Y esa es la partícula del antígeno, el sistema la capta y empieza a producir moco. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad del moco? Removerlo y usar. Su reflejo también tiene a la tos para sacarlo, ¿no? Indirectamente al antígeno. La tos busca sacar al moco. Es un reflejo. Aparte de la tos, tienen los cilios que están en el tejido bronquial, que también, ¿no? Como eventos cilios los eliminan el moco. Pero mientras actúa el moco, también hay una flora bronquial, microflora bronquial que va a actuar juntamente con el sistema inmune. Y ciertos microorganismos van a actuar ahí. Por lo tanto, este moco va a producir, es decir, ingresa el antígeno, se produce el moco, pero a la vez el moco también facilita para que haya presencia de estas células para atacar, ¿no? Entonces, ese contacto que tiene va a producir un color en las mucosas, perdón, en el moco. Y esto lo pueden haber visto ustedes, ¿no? Cuando se produce el moco, hay diversas tonalidades de color, ¿no? Hay que son blanquecinos, otros verdes, otros grises, cuando hay presencia de sangre rojo. no, eso quiere decir que esa afección está contaminada. Pero ¿qué pasa si hay un poco transparente? No hay nada. ¿Ah? No hay presencia de El microorganismo. Entonces será indirectamente ¿qué? solo mucosa. Solo moco. ¿Ah? ¿Ya almorzaron ustedes? Falta de almuerzo. Un cuadro alérgico. Sencillo. Bien, luego tenemos ya a los nanos. ¿Ya? Es un tejido linfoide localizado en la mucosa de la cavidad nasal y de la nasofaringe. ¿Qué órganos y estructuras lo conforman los nanos? Las tonsilas, amígdalas, ¿ya? Esto, varios tipos de amígdalas por su ubicación, la faringe, las palatinas, las linguales y los folículos linfoides nasales.
este grupo de órganos tienen una función de barrera inmune, pero en mucosas. Es decir, que el linfocito, especialmente todavía no hemos hablado de células, pues vamos a hablar, ahora vamos a hablar un poco, pero más adelante vamos a tocarlo específicamente cada uno. Los linfocitos T, por ejemplo, ¿ya? Van a actuar ahí, especialmente los CD8, las células natural killer, los monocitos y los macrófagos van a actuar a ese nivel. Es decir, no tienen la necesidad de ir a ¿dónde? A los nódulos linfáticos. No tienen que hacer ese viaje, la gladina, no van a actuar en esa superficie. ¿Ya? Por eso es una barrera. No deja pasar. En esta diapositiva podemos ver los GAL, ¿no? Pequeño linfoide asociado al sistema gastrointestinal. Podemos ver los enterocitos. ¿Ya? Que son células fundamentales para la absorción de nutrientes. ¿Ya? A través de esta mucosa se va a absorber todo lo que es los nutrientes, ¿no? En el estómago, ¿qué se produce? Ácido para producir ¿qué? La primera digestión, ¿no? De las proteínas, juntamente con la pepsina, ¿no? Luego, una vez digerido esto, va a pasar al intestino delgado, ¿no? Y esta célula, y se produce la digestión completa, producto de sustancias que son eliminadas a través de la ampolla